Brisa, arena, aguas cristalinas y mucha música es lo que viene a la mente cuando pensamos en Jamaica, la isla angloparlante más grande del Caribe. Y es que a pesar de su cercanía con la América continental de habla hispana y los lazos históricos y culturales, el comercio internacional de la isla se ha concentrado en los últimos años en el CARICOM, o Comunidad de Países Caribeños. No obstante, la nación que vio nacer al ícono musical mundialmente famoso Bob Marley ha empezado a ver en Latinoamérica un potencial importante para crecer su economía. Es por eso que el país caribeño congregó a la empresa privada y al gobierno. Rich, en la semana pasada estuvimos haciendo una gira, gracias a los amigos de Ateligen, que es una firma de Jamaica, quien estuvo llevando un grupo de periodistas de varios países de la región. Entre esos, pues tuvimos nosotros la oportunidad desde Panamá, en Radio Ancon, de conocer un poco de lo que trae la isla, y preparamos entonces este reportaje de lo que fue esta visita a Jamaica. Menú ejecutivo de Ancon con Magdiel Torres. Brisa, arena, aguas cristalinas y mucha música es lo que viene a la mente cuando pensamos en Jamaica, la isla angloparlante más grande del Caribe. Y es que a pesar de su cercanía con la América continental de habla hispana y los lazos históricos y culturales, el comercio internacional de la isla se ha concentrado en los últimos años en el CARICOM, o Comunidad de Países Caribeños. No obstante, la nación que vio nacer al ícono musical mundialmente famoso Bob Marley ha empezado a ver en Latinoamérica un potencial importante para crecer su economía. Es por eso que el país caribeño congregó a la empresa privada y al gobierno en el evento Keys to Latam, o llave a Latinoamérica, como un llamado a entrar en el mercado latino y fomentar el intercambio comercial entre nuestros países. En Panamá, Copa Airlines ofrece vuelos directos a Kingston 4 veces a la semana y 3 viajes semanales a Montego Bay, con un promedio de duración de casi hora y media, lo que deja claro lo relativamente cerca que están nuestros países, algo que Jamaica quiere aprovechar para crear oportunidades para generar ganancias comerciales, según nos cuenta su ministro de Industria, Inversión y Comercio, Owen Hill. Establecer negocios. Eso es lo que es muy alentador. Hombres y mujeres de negocios, hace 2 años organicé una conferencia de la Expo aquí. Y la gran pregunta era en realidad sobre los resultados. Así que hemos estado hablando, por lo que tenemos que asegurarnos de ello. Tenemos comercio debido a que ustedes suministran a muchos países, incluidos nosotros. Necesitamos hombres de negocios allí, por lo que necesitamos tener ese intercambio y empresarios jamaiquinos. El país, como en gran parte de Latinoamérica, está surgiendo con el espíritu emprendedor de jóvenes deseosos de romper paradigmas. Keys to Latam fue ideado por Craig Paul, un joven de tan solo 27 años, CEO de Ateligen, y logró movilizar a la empresa privada, al gobierno y cuerpos diplomáticos para crear un concepto que permite dar a conocer el mercado caribeño a Latinoamérica y buscar una integración comercial más fuerte. El Caribe tiene más que 14 países y Jamaica es el más grande que habla en inglés. Yo pienso que Jamaica puede ser un lugar que puedes usar para empezar sus negocios con muchos diferentes países como Barbados, Trinidad y otras cosas así. Jana Patterson, del equipo de Ateligen, tampoco llega a los 30 años. No mira el idioma como una barrera para acercar a nuestros países. Estamos muy cerca de América Latina, pero mucho. Las oportunidades son infinitas, así que Jamaica es un lugar donde somos muy creativos. Tenemos mucho que ofrecer al mundo y es como, ¿por qué no ofrecerlo a América Latina? No puede ser un caso en el que sea lenguaje porque estamos muy juntos. Así que tenemos tantas oportunidades para exportar los diferentes servicios y productos que están aquí. ¿Y qué si el idioma sigue pareciendo una barrera? Hay muchas personas que hablan inglés en su país, pero también tienes traductor o otra cosa así, Google Translate. Craig Paul agrega. Porque tú tienes una compañía allá en Panamá que está haciendo frutas o una
producto como banana chips o algo así, tiene 5 personas que vienen a Jamaica para vendernos. Y eso fue un éxito. Tú vas en ese momento a vender a 3 millones más personas. Conversamos con el embajador panameño en Jamaica, Lasford Douglas, quien reconoció el interés que tiene la isla en acercarse a Panamá. Quizás Jamaica se concentraba en Norteamérica, en el Caribe, pero el primer ministro ha señalado de que es necesario vincular a Jamaica y su economía al resto de Latinoamérica. El embajador de Panamá destacó que hace 2 meses se llevó a cabo el primer encuentro con empresarios panameños y jamaiquinos con la intención de afianzar los lazos comerciales, ofertando productos y servicios panameños en el mercado de Jamaica. Los expertos normalmente señalan que la experiencia ha sido de 60, máximo 62 empresas como promedio. Este año tuvimos 275 empresas jamaicanas que asistieron a ese evento, se firmaron contratos, cartas de interés, etcétera, de empresarios jamaicanos interesados en los productos y los servicios de los empresarios panameños. Para Jamaica, Panamá es un país estratégico. La isla es uno de los hubs marítimos más importantes del Caribe y la sequía que afecta al canal no pasa desapercibida, tal como le explica Rodrigo Olea. Es chileno, pero es el jefe de operaciones de Kingston Wharves Limited, uno de los puertos más importantes del país caribeño. Los barcos igual pasan, pero no pueden pasar a full capacidad. Eso finalmente es un problema económico. Están transportando menos de la capacidad que fueron diseñados. Hay que buscar otros lugares de donde esa carga pueda ser transbordada. Para nosotros es una condición de que no se nos va a exigir mayor calado. Pero sin dudas algo que distingue al pueblo de Jamaica es su increíble hospitalidad y lo emocionados que están de acercarse a Latinoamérica. Richard Stewart fue uno de nuestros anfitriones en la isla. Ha sido una experiencia increíble tenerlos aquí, porque una cosa me di cuenta es que en realidad somos familia. Estamos más cerca en cultura, en estilo de vida de lo que uno podría imaginar en nuestra música o comida o incluso en el comportamiento y ciertas cosas y conversaciones. Ha sido muy común, muy en casa. Seguro hay mucho más que contar sobre nuestro viaje a Jamaica, pero no podemos despedir esta nota sin hablar de música y su indudable influencia en la cultura panameña, algo que íconos del dancehall como Benny Man reconoce. Con Panamá estoy complacido y lo amo. Así es, sí, todo es muy bueno. Zaga, this is Benny Man representing for Radio Ancon. Nos despedimos del Caribe y regresamos a Panamá con mucho interés de volver a explorar más de esta maravillosa isla de poco más de 3 millones de habitantes, hermosas playas, cultura, buena música y oportunidades de negocio. Magdiel Torres desde Jamaica reportando para Radio Ancon. Menú ejecutivo de Ancon con Magdiel Torres. Oye, regresamos a Ciudad de Panamá, ya estamos aquí en nuestra tierrita hermosa y bella, Panamá. Y ahora sí, hicimos contacto con Washington, ya está con nosotros Gabriel Soto. Gabriel, ¿qué tal estos días? Desde que saliste de Panamá hasta Estados Unidos, estás ya adaptado, me imagino. Hola, ¿qué tal, Magdiel? ¿Me escuchas bien? Alto y claro, ahora sí. Claro, acá tranquilo. Mira que ha sido un cambio total, ha sido un cambio muy diferente, pero ya adaptándome, poco a poco el apartamento está tomando forma. La semana pasada ya compré una cama, pero ahí vamos, creo que hay mucho que leer acá, muchas cosas positivas que hay que sacar, y eso es lo que vamos a traer del programa. Todo lo que viene va a ser aprendizaje y voy a tratar de alguna forma explicarlo lo mejor posible con ustedes. Por supuesto. Pero bastante bien, la verdad. Y nos alegra muchísimo y qué bueno saber que hay una juventud que se prepara no solamente para buscar profesionalizarse, sino que también traer esos conocimientos
a nuestro país y tratar de avanzar como sociedad, que es tan necesario. Hablamos esta semana, Gabriel, me mencionabas acá off the record, sobre políticas públicas, un tema que nosotros hemos abordado en más de una ocasión, y ahora que se habla de todo esto de agenda país, que viene un nuevo gobierno el otro año y que toman temas importantes, lugares que deberían estar dentro de esas políticas públicas, como cambio climático, como la resiliencia a través de estos cambios, la transición energética. Escuchamos muy poco de eso dentro de nuestras políticas y sobre todo dentro de las campañas políticas, Gabriel. Pero qué tan importante es que empecemos a mirar hacia aspectos tan relevantes. ¿Qué tal, Magdiel? Mira, casualmente, y no te estoy mintiendo, casualmente en la clase de hoy vimos un tema sobre agenda setting o como puesta en marcha de una agenda, ¿no? Y parte de los elementos más importantes de los que se hablaba en la clase, y a nivel político acá, es mucho de dónde viene el cambio, ¿no? ¿Quiénes son los participantes? ¿De qué se habla? Se habla de necesidades, se habla de conveniencia. Y un punto muy, muy importante es que hay dos claves a la hora de hacer una agenda país, y son la responsiveness o la forma en cómo el gobierno está respondiendo a las necesidades de su gente, y dos, la congruencia de esta respuesta. Es decir, en la primera te estoy diciendo cómo el gobierno está hablando, o el gobierno está hablando el mismo idioma que nuestros ciudadanos, sí o no, y lo puedes ver muy claramente con el contrato minero. Tú puedes ver claramente un mensaje hacia pro minería, y ves que la gente, la población en su mayoría dice no, y ahí tú ves que no están hablando el mismo idioma, por ejemplo. Y dos, la congruencia. Con la congruencia nos ponemos a ver de qué forma el gobierno dice que va a hacer un plan, y a la hora de hacerlo, el plan no está de acuerdo a lo que se dijo que iba a pasar. Por ejemplo, de alguna forma, y ya realmente estaba un poco desconectado desde Panamá estos días, pero ¿de qué forma el gobierno puede decir el contrato minero va a ayudar a generar réditos económicos, pero a la hora de implementar esta política pública, tú vas a ver que pueden haber muchos costos a nivel ambiental a la hora de implementar la política pública minera, ¿no? Y ahí ves una incongruencia en el mensaje. Y ahora que sigamos hablando, voy a ver si se me ocurre un poco más, pero esos son dos puntos muy importantes a la hora de agenda setting, o el seteo de la agenda. Pero también tenemos que ver quién es quién en el ambiente político. Y aquí entramos nosotros, entran los estudiantes, los medios de comunicación, entran los políticos, y cada uno de ellos otorga algo al debate en políticas públicas. Y muchas cosas, acá se discute mucho sobre de qué forma los medios de comunicación impactan a la población, o es que los políticos impactan a la población, o es que la población impacta a los políticos. Y esos son debates un poco filosóficos, pero realmente tienen mucho impacto, ¿no?, a la hora de hacer las políticas públicas, porque entonces tú empiezas a ver qué rol tienen los medios de comunicación. Por ejemplo, medios tradicionales. ¿De qué forma un medio tradicional puede empujar una agenda, o puede ser parcial o imparcial a la hora de hablar o comunicar su información? O la influencia de los medios digitales. Podemos hablar sobre cómo los medios digitales empujan o funcionan como cámaras de eco a la hora de replicar mensajes, ¿no? Pero bueno, esos son varios temitas ahí que podemos ir conversando. Lo tocamos hoy. Sí, por supuesto. No, y creo que no nos va a dar tiempo, Gabriel, para hablar de todos estos temas hoy por lo menos, pero definitivamente que pues retomando ya todos los miércoles podemos tomar un espacio para abordar cada uno de estos puntos que mencionaste. Pero me llama mucho la atención la parte en la que filosofabas un poco, en donde decías quién influencia a quién, si los medios de comunicación a las personas, si las personas son las que presentan la agenda,
Y un caso muy peculiar en 2019 fue el debate de las reformas constitucionales, en donde se lleva este paquete de reformas al Ejecutivo. El Ejecutivo toma el paquete y lo lleva a la Asamblea para su discusión. Al final, la presión social fue pero tan fuerte que el tema de la reforma no pasó y no se llegó a concretar ni siquiera un diálogo al respecto. Y en ese momento los medios de comunicación sobre todo estaban atendiendo precisamente las demandas sociales, pero había una convergencia muy interesante y esto en algún sentido también tiene una relevancia que hay que considerar al momento de pensar en cuál es la agenda que va a seguir el país, porque siempre va a haber oposición, pero pareciera que en países como el nuestro, en Panamá, gana el que grita más fuerte y a veces el que hace las cosas sin decirlas. Yo creo que ese fue un claro ejemplo de cómo la población influencia a la forma en cómo actúan los políticos, ya que ellos también tienen su agenda. Tienen su agenda para mantenerse en el poder, tienen su agenda para impulsar diferentes políticas, pero creo que lo que pasó en el 2019 es un muy, muy buen claro ejemplo de cómo nosotros como ciudadanos tenemos un impacto en cómo podemos influenciar la agenda política. Y hoy día creo que lo estamos viendo de nuevo con la minería, de cómo lo he visto en las redes, de cómo en la asamblea se están dando estas vigilias, que de alguna forma u otra son un llamado de atención, ¿no?, de la población hacia el gobierno. Pero creo que algo muy importante que creo yo que pasa en Panamá, como somos una población tan pequeña, y creo puede que me equivoque, lo más probable, es que es la forma en cómo hacemos presentamos un frame o presentamos un cuadro sobre algo que está pasando. Y en Panamá, como somos creo que una población muy chiquita, el mensaje se repite demasiado rápido y la forma en cómo tú lo encuadres va a ser la forma que más prevalezca en el país, ¿verdad?, que más va a resonar entre todos. Porque tú puedes tener una situación y verla desde dos puntos de vista. Por ejemplo, acá se estaba de una noticia de Biden que estaba en Hawái y él estaba apapachando un perro, ¿no?, asomando un perro de rescate. Y los medios de comunicación un poco más liberales indicaban que Biden está apoyando la sociedad allá en Hawái, ¿no? Y por otro lado, los medios más tradicionales lo encuadraban como Biden está perdiendo el tiempo sobando perros, ¿no? Yo creo que en Panamá es muy interesante, suceden varias cosas que suceden en países grandes, como India. Creo que este caso lo hablamos la semana pasada en clase, sobre los intermediarios políticos. ¿Y eso qué quiere decir? Y ahí me puedes detener y me puedes discutir si me desvío del tema. Es más que todo, de qué forma, o sea, la forma. Sí, Gabriel, creo que te perdimos, estás en silencio. Ahora sí. ¿Aló? Ajá. ¿Escuchas? Sí. Ahora sí. Los intermediarios políticos que funcionan más que todo como un canal entre los recursos del Estado a través de sus instituciones y la ciudadanía. Yo creo que, y lo podemos ver en las áreas más rurales de Panamá, en las provincias centrales, que muchas veces los que conocen la verdadera realidad de la gente son los líderes comunitarios, son a veces las personas que contratan de formas un poco extrañas las juntas comunales, porque ahí ellos conocen las necesidades de su gente, se la traen a la junta comunal y a través de desviación de fondos compran lo que ya sabemos que compran. Y bueno, razones por las cuales, no sé, compra de votos tal vez o apoyo. Pero, no sé si eso responde a tu pregunta, creo que me desvié mucho, pero es que son tantas cosas que quiero decir. Bueno, ese es un buen preámbulo y bueno, un buen camino a marcar para lo que se viene en las próximas semanas en los temas que vamos a estar abordando aquí, Gabriel. Gracias por retomar ya ahora desde Washington, ¿no?, trayendo un poco
de esa agenda variada en tema de formulación de políticas públicas que vamos a tener aquí en Menú Ejecutivo de Ancon todos los miércoles a las 12:10. Gabriel, un gran saludo y un abrazo hasta Washington, D.C. Estaremos aquí la próxima semana. Dale, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Era Gabriel Soto, analista, también de aquí de Radio Ancon, desde Washington DC, va a estar con nosotros la próxima semana. Nosotros nos vamos a un cambio comercial y a la vuelta va a estar con nosotros la licenciada Janet Bravo para hablar de un tema muy interesante, muy interesante, porque mientras que varios de los titulares en los medios todavía están enfocados en la minera, están pasando cosas interesantes con el tema transparencia, y de eso vamos a hablar a la vuelta, así que no se despegue, vamos a un cambio comercial y regresamos en breve con Menú Ejecutivo de Ancon. 12:34 del mediodía, seguimos con nuestra segunda parte de Menú Ejecutivo de Ancon. Hoy, como cada miércoles, nos acompañan nuestros amigos de la revista Vive Compliance Magazine, especialistas en compliance y cumplimiento. Hay un tema muy importante y es el debate que se está haciendo a la modificación de la ley de transparencia en el país. Y es muy importante porque ya ha recibido incluso diversos puntos de vista, sobre todo de agrupaciones y gremios que tienen que ver con el tema de transparencia, y han manifestado abiertamente su descontento en la modificación de la misma. Algunos han indicado que hay un atraso. Para hablar en esta ocasión nos acompaña la licenciada Janet Bravo, ella es socia de Lovil y lidera también áreas de Derecho Laboral, Migratorio, Administrativo y Público de esta firma. Es miembro del Colegio Nacional de Abogados y también del movimiento Panamá Joven, que es un grupo de profesionales, de jóvenes que busca participar en espacios de incidencia como miembros de la sociedad civil. Así que ella sabe de esto. Así que Janet, bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, como sabemos, tú sabes que en este momento se propuso por el Ejecutivo una modificación a la ley de transparencia, la ley 6. Es el famoso proyecto de ley 1031 que está ahorita mismo en la comisión. La comisión creó una subcomisión para poder alentar el tema de lo que estábamos diciendo, que aquí no hubo una consulta. Este proyecto de ley 1031 básicamente deroga la ley de transparencia que tenemos. Entonces, para tener claridad, Panamá hace 21 años fue un país pionero porque fue la primera ley de transparencia que tenía un país latinoamericano en la región. Entonces, nosotros fuimos pioneros en ese sentido. La ley de transparencia en el 2002, 21 años de su formación, se hicieron consultas ciudadanas con todos los sectores de la sociedad civil por más de un año, en donde se atendió para formar este importante pilar o crear un marco legal para crear un pilar sobre transparencia, que sabemos lo importante que es porque es una de las bases de nuestra democracia, lo que nos garantiza que en efecto los organismos de poder están prestando los servicios o ejecutando el poder de manera correcta, cómo se utilizan los fondos del Estado, el tratamiento de datos personales, entre mucha otra información, ¿no? Entonces, la nueva ley que fue que ha sido el proyecto que se pretende que se convierta en ley para que sea discutida en el piso de la Asamblea, no es que cambia uno o dos artículos, incluye algunas reformas que por el tiempo evidentemente ya es una ley de hace 20 años, deberíamos hacer algunas adaptaciones, pero esto no es el caso, deroga la ley. Y lo que quiere decir derogar es que tú vas a quitar la ley 6, deja de existir y ahora existe este nuevo marco legal que sería lo que fuese el proyecto de ley 1031, ¿no? Lo que se está proponiendo por la ANTAI, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Qué vemos aquí? ¿Y por qué decimos que estamos echando hacia atrás? De manera bien sencilla, esta ley sí toma algunas cosas, que es el modelo de la OEA, en lo que se quiere en las leyes de transparencia, pero a la misma vez, muchas cosas de nuestra ley que son buenas se están echando hacia atrás. Por ejemplo, tenemos que a la ANTAI, que ahorita mismo los directores de la ANTAI, de acuerdo al marco normativo de la ANTAI, se nombra el director cónsono al gobierno. Entonces tienes un director que dura 5 años, que básicamente va a ir alineado a las políticas gubernamentales. Lo consideras un organismo garante, le estás dando más potestades, o sea que el ANTAI va a ser juez y parte de lo que ellos deciden, que es cómo se trata la información, que inclusive la Corte Suprema de Justicia, como
como el órgano judicial de nuestro país, ha dicho que esto extralimita funciones porque quien pueda actuar como juez no es una autoridad administrativa a decidir hasta dónde llega la información, sino que esto recae en el órgano judicial. Y aparte de eso, están hablando de que mucha información confidencial que se va a llamar información confidencial o reservada, que va a ser referente a proyectos públicos o procesos que una vez terminados la información no podrá ser pública por 7 años, entre muchos otros temas, y eso choca con nuestra ley de datos personales, de protección de datos personales, porque lo que te dice la protección de datos personales es que sí, hay datos que son considerados confidenciales por el carácter que tienen, pero cuando tú tienes un cargo público, recibes fondos públicos, la información es pública. Y aquí tú le estás poniendo un límite que contradice a la ley de protección de datos porque le da un carácter de proteger información, más allá con unas falsas excepciones, de información que debería ser pública y de acceso a todos los ciudadanos. Entonces estamos viendo que ahí estamos echando completamente para atrás, sin mencionar que estamos a pocos meses de las elecciones. Esta es una ley que debería tener una verdadera consulta. El procurador de la administración inclusive promulgó una opinión diciendo de que este no es el momento propicio para hacer una discusión de una ley que es de suma importancia y relevancia para nuestra democracia. Entonces, no tenemos una real consulta ciudadana. Estamos viendo un tema de que probablemente se violen o se atente contra la transparencia que se tiene en un momento donde priman muchos intereses políticos. Bueno, Janet, es un tema no menor. Y hace poco, hace unos minutos me llegó el boletín de la Sociedad Interamericana de Prensa, en donde señala el presidente del SIP, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, su opinión, y expresó que es absurdo sustituir la ley de transparencia que ha funcionado en el país y permitió luchar contra la corrupción de una forma ejemplar en toda la región. Así dice el boletín de la sociedad, en palabras de Michael Greenspan, que es el presidente también. Agregó que se suma al reclamo de varias organizaciones civiles y periodísticas que criticaron que no existió un proceso de consulta para discutir la iniciativa que destrona atributos que tiene la ley anterior de 2002, que es la que justo mencionabas. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Ornez, director también del periódico La Voz del Interior de Argentina, mostró su preocupación por la evidencia en que la región crece resistencia a los gobiernos a garantizar el derecho de acceso a la información pública. O sea, que no es un tema solamente de Panamá, sino que está creciendo ya ese secretismo. Ahora, yo rescato algo de lo que mencionaste, y justo en este momento todavía están las pasiones enardecidas con respecto al tema minero. O sea, que el foco sigue estando dentro de un tema que no deja de ser menor, porque el tema del contrato con la mina es importante, pero se aprovecha esta coyuntura para hablar de una ley tan importante como es el de acceso a la información y transparencia, que garantiza de alguna u otra forma que exista esa estabilidad que tanto nos ha costado. Ahora, quisiera que pudiéramos conversar, tu perspectiva, que has tenido tanto tiempo viendo este tema, los peligros de tomar a la ligera una discusión de esta índole tan importante. Bueno, y hago eco, no solamente el CIP, muchos organismos ahorita mismo se han pronunciado de por sí. Existe una coalición pro transparencia anticorrupción en Panamá que llamamos a más organizaciones civiles, y que cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando con la ley de transparencia, ahorita mismo hay más de 25 asociaciones sacando comunicados y participando dentro de los debates a nivel de la comisión, y exponiendo y pidiendo de que no es el momento electoral propicio para poder discutir esta ley. La ley como está en este momento, no te voy a decir que la ley entera es mala. Por ejemplo, hay un artículo nuevo que se establecen definiciones. Como tú sabes, las definiciones siempre son importantes. Se toman del modelo que hace la OEA. Se toman algunas cosas. No hay un raciocinio de por qué se llevó a cabo esto. No hay una verdadera consulta ciudadana.
Lo único que hubo en el 2020, cuando estábamos en plena pandemia, pidieron enviar información quienes estuviesen interesados en presentar comentarios y demás. 2020 estando pasando por una crisis sanitaria vía correo electrónico donde no teníamos un sentido de realidad de sentarnos a discutir temas. ¿Cuáles son los peligros de esto? Uno, atentar verdaderamente con el acceso a la información pública en proyectos o manejos de fondos públicos. Dos, darle demasiadas funciones a una autoridad que, como te digo, va a ser de juez y parte y que inclusive te puede, es más, bloquea acciones de habeas data, que lo que nos da a entender es que te vas a tener que ir a recurrir a la sala tercera de lo contencioso administrativo para poder reclamar o solicitar información. Entonces, al final del día, va a propiciar un régimen de excepciones, inclusive se puede dar un mal uso, porque la ley, por ejemplo, te habla que como sujeto regulado de manejo de información pública van a ser las ONGs, las organizaciones que reciban fondos del Estado, y que ellas deberán publicar la información, publicar su información va a ser pública, pero su información va a ser pública con respecto a el uso de los fondos estatales, de los fondos públicos, pero no sobre toda su otra información. Pero tú bien sabes que las ONG o las organizaciones civiles, la sociedad civil, siempre está en la mira de un proceso de oposición y tú no sabes si el día de mañana eso va a ser utilizado en temas de persecución o querer decir, no, yo quiero ver todos tus fondos. Y no es que haya algo que ocultar, pero al final del día, asimismo como tú tienes un dato o resguardar tu dato, y esto es como para que la gente también, o sea, se entienda. Cuando a uno lo llamaban todos los días que compraban las bases de datos de los bancos para ofrecerte rifas, productos bancarios, como tú seas, desde la ley de protección de datos, yo he notado que recibo muchas menos llamadas, porque al final del día todo lo que te puede identificar como propio, yo como una persona natural, eso es un dato protegido, ¿verdad? Entonces, asimismo tendrán las ONGs para todos sus otros temas, sus directores y demás, pero si reciben fondos públicos, el uso de esos fondos públicos tiene que ser de acceso a todos, pero tú sabes que no estás haciendo una limitación sobre los fondos públicos o los otros. Y como te digo, extralimitando y dándole muchas más funciones a una autoridad que no estás robusteciendo. Hoy en día la ANTAI tiene que ver sobre la ley de conflicto de intereses, tiene que verificar el tema de la ley de transparencia, tiene que verificar el tema de la ley de protección de datos, y hacer la juez y parte viendo dos leyes que se van a contradecir, cuándo tú vas a definir qué es información pública reservada, cuándo eso no va a ser tratado como confidencial, cuándo podrá ser público. Nos estás bloqueando a todos nuestro derecho como ciudadanos de poder acceder a la transparencia, de saber cómo se utilizan los fondos, y es lo que yo digo, al final del día el servidor público que dispone de ser servidor público, tú tienes que hacerlo bajo la base de la publicidad, y que todo el manejo de los fondos públicos que tú hagas, o inclusive en algunas ocasiones dependerá, por ejemplo, el manejo de las planillas y demás, todo eso es información pública, es manejo de fondos públicos otorgados. Ahora, hay excepciones, pero se extralimitan las excepciones, se le dan excepciones a todas las autoridades. Yo entiendo que por temas de seguridad nacional hay temas confidenciales, tratados internacionales, hay una serie de listados. Cuando tú estás en un proceso penal, el proceso penal es secreto y confidencial hasta que termine, pero ahora estás convirtiendo todo en información reservada y la ANTAI va a decidir el tratamiento de esa información y las unidades de transparencia administrativa que crees en cada institución. Bueno, con el aumento de este tema del gobierno abierto que se ha expandido en gran parte de nuestra región y en Panamá, pues ha sonado muchísimo. La transparencia forma parte importante de esto. Hablan un poco acerca de lo que mencionabas del habeas data, porque si bien actualmente todavía es difícil obtener información sobre todo el manejo presupuestario y el porcentaje de ejecución de algunas obras, con esto habría, bueno, como lo pintas, pues muchísimo más dificultad. Esto no garantiza en absoluto el acceso abierto a conocer cómo se manejan fondos públicos, fondos que son no del gobierno, no de los que están en el gobierno, son fondos del Estado, o sea, son fondos que nos pertenecen a todos y que también nos pertenece el derecho a conocer cómo se utilizan esos fondos. Al final de eso se trata una república.
Correcto. Estás de una u otra mermando la capacidad del acceso a la justicia o los tribunales en cuanto a la habeas data, porque estás limitando quién decide cuál es la información pública, porque lo llevas a nivel administrativo. Sí, la ley te habla de que, bueno, que no se tendrá que agotar la vía gubernativa para poder acceder a la habeas data, pero por otro lado, entonces te indica, de nuevo, la ANTAI va a tener tanta potestad en la decisión de lo que es o no información confidencial o reservada y no se trate como pública, que al final del día tú te vas a ir a una acción de habeas data solicitando la información o que se proteja la información o que se publique, pero ya hay una consideración de la autoridad de que eso no se publica porque se considera una información confidencial o una información que debe ser reservada. Entonces ahí tienes ese tema de que verdaderamente vas a tener una acción constitucional de garantía que no vemos cómo va a funcionar, sin mencionar que estas acciones no son inmediatas, todo tiene su paso burocrático, entonces le estás agregando más burocracia al tema, pero creo que lo que se centra es que en todo proyecto de ley hay una discusión, habrá momentos para mejora, Este proyecto de ley no ha tenido una verdadera consulta ciudadana, no tuvo como la ley hace 20 años, no lo está teniendo, y el punto de vista de la sociedad civil es, este no es el momento para discutir esta ley porque vámonos al próximo periodo constitucional. Ya estamos en un periodo político, extremadamente político y volátil. Y ahorita mismo hay temas coyunturales que están pasando en el país, no tienes la atención de todos los sectores de la ciudadanía, que es importante que todos participen. Y segundo, hazlo abierto, haz una verdadera consulta ciudadana de participación como lo hiciste en el 2002, porque tienes que cambiar las cosas. Sí, el excelente ejemplo que nos puso como pioneros y que nos aplaudieron en su momento en cómo se manejó la creación de la ley de transparencia. Replicamos lo mismo, ¿por qué no replicamos las cosas buenas pero sí las malas? En un momento coyuntural tan importante en donde de varios años para acá, una de las cosas que mucho ha manchado nuestra política, una vida democrática que nos costó, dicho sea de paso, ha sido el aspecto de la corrupción, el ocultar el manejo de los fondos públicos. Y esto, por supuesto que hay un grupo interesado que ha visto que ha habido un avance y ahora pareciera que hay mano política. Y digo pareciera porque no podemos asegurarlo, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo haciéndonos que no pareciera, ¿no? Que algo que está muy politizado está dentro de esto. Ahora, me llama mucho la atención también lo que mencionabas de la arbitrariedad que se forma a partir de las competencias que se le otorgarían al ANTAI. Y esto es importante porque es un ente que regula tanto el tema de transparencia como la protección de datos. En ese sentido, ¿no sería mejor también mirar la opción de separar un poco los cargos? Sí, verdaderamente sí, más cuando a nivel no solo de Panamá, sino que a nivel centroamericano todo el tema de protección de datos está tomando una mayor relevancia con todas las tecnologías que se están incorporando en nuestra vida diaria. Así que sí, es algo que... Lo que pasa es que no tenemos una autoridad o se tuviese que crear o fondos y demás ya dirigidos por refuerza la ANTAI que podrá hacer en un futuro. Pero ahorita mismo, como está la estructura, le estás dando una estructura doble a una autoridad que tiene una gran responsabilidad, o sea, verificar todo el uso de protección de datos, todas las quejas que puedan llegar al respecto. Y a la misma vez, ser juez y parte en tema de la ley de transparencia no es lo correcto. Y a veces nosotros decimos, wow, mira los movimientos ciudadanos que han hecho que se publiquen planillas, que se vean en las páginas web los fondos públicos, cómo se utilizan en los proyectos. Y nos jactamos mucho de eso es lo que yo quiero, un gobierno abierto, un gobierno transparente. Muchas de esas cosas hoy en día, como ciudadanos, las podemos exigir a través de mecanismos y solicitudes por nuestra ley de transparencia. Entonces, la idea no es debilitarla, la idea no es derogarla, es consensuadamente en la ciudadanía, en una consulta bien hecha, como se hizo en su momento, en otro momento o siguiente periodo constitucional, sentémonos y veamos qué nos lleva a los siguientes 20 años en temas de transparencia siempre para mejor. Claro que sí, Janet, dos cositas ya para terminar. La primera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder con esto? ¿Hay posibilidades de que la ley sea discutida ampliamente o que se evite derogar la ley actual para una discusión más amplia en el siguiente periodo? Y lo otro, pues,
y es un tema importante porque al final la ciudadanía es la que ha estado tomando parte importante en la decisión que toman los políticos, porque vemos gente que está afuera peleando el tema de la minera, pero no estamos viendo esa misma cantidad de personas exigiendo que se respete la ley actual que permite la transparencia. Sí, exacto, pero porque de nuevo están enfocados en un momento, en otra batalla coyuntural, estás dividiendo a la sociedad civil, no estás garantizando una participación verdaderamente ciudadana. Vamos a ver qué tanta presión las organizaciones que se han unido podrán hacer. Ahorita mismo está la comisión debatiendo el proyecto y las intervenciones, pero por lo que se entiende de la comisión es que esto va a pasar de la comisión a los siguientes debates correspondientes en la asamblea y no es algo que va a ser retirado para ser tratado después. Esto es en lo que está ocurriendo en este momento en la comisión y las impresiones que están dejando los miembros de la sociedad civil que están en este momento en la asamblea escuchando el debate a nivel de comisión. Bueno, ojalá que quienes escuchen en este momento presten algo de atención y de interés también con respecto a este tema que definitivamente nosotros aquí le vamos a estar dando muchísimo seguimiento y ojalá que sí exista un debate más amplio y se escuche también a las voces como se ha estado haciendo con el tema minero, a aquellos que quieren que se respeten muchas de las cosas buenas de las que se avanzó en 2002 y que no se haga ese retroceso del que no solamente organizaciones locales sino internacionales han destacado. Janet Bravo, gracias por acompañarnos en esta ocasión. No, gracias a ti por el espacio. No, era la licenciada Janet Bravo en esta ocasión en representación de Vive Compliance Magazine, un tema importantísimo que no debe pasar desapercibido y ojalá que haya también más participación con respecto a este tema, ya llegando al final de nuestro programa Menú Ejecutivo de ANCON. Y bueno, hay que mencionar que más temprano estuvimos en un conversatorio muy interesante con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde han estado enfocados en un tema importante como el cambio climático. Y es más, hace poco la agencia AFP también habló sobre la comunidad de Cunayala que está en el Caribe panameño, que ya están buscando un sitio para desplazarse debido a los embates del cambio climático que los está arrebatando lastimosamente el lugar en donde han vivido por cientos de años. Karti Suddupu es pues una isla de 300 o es un archipiélago de 365 islas en la comarca Gunayala y sus habitantes pues viven de la pesca y el turismo y se ven amenazados con el tema del cambio climático debido al aumento medio del mar. Pero la vida, pues, por supuesto que no ha sido fácil y el calor y la falta de servicios públicos, pues, se suman también al hacinamiento que los ha obligado. Por eso es que es importante tomar acciones. Y en ese sentido, estuvimos hablando también con una de las analistas del BID, así que en los próximos programas vamos a estar escuchando un poco de esta entrevista muy interesante en donde abordamos este tema y por supuesto que también las oportunidades que tiene Panamá y la región para no solamente mitigar, sino enfrentar el tema del cambio climático. Así que les invito a estar pendientes de nuestra programación en Radio ANCON para conocer un poco más al respecto de esto. Ya terminando, oiga, ayer el Consejo de Gabinete aprobó también la extensión del subsidio a la gasolina de $3.25, esto a partir del 16 de septiembre hasta el 15 de octubre, o sea, un mes más se prorroga el subsidio que está supeditado pues también a los precios actuales del combustible, según ha manifestado el gobierno, esto para mantener a raya la inflación y para ayudar a sostener la economía que ha sido duramente golpeada durante los últimos años debido a la pandemia del COVID-19. Y ya por último y para cerrar, pues el Instituto de Acueductos y Alcantarillados presentó también sus avances en el Gabinete de Ejecución y Seguimiento y a compromisos. Allí pues se dio a conocer por parte del viceministro de Infraestructuras del Ministerio de Educación, Ricardo Sánchez, que la escuela Anastasia Mitre de Las Palmas Bellas en Colón registró un 93% de avance. Sánchez también destacó que la escuela secundaria Pedro Pablo Sánchez de La Chorrera registra casi un 100%, lleva 99% de avance, mientras que la escuela Miguel Alba tiene 55% y esto está en Chitré. Tiene el José Daniel Crespo, tiene un 97% en Chitré.
Además, pues el viceministro de Infraestructura informó que hay 4 escuelas en la comarca Nuevo Bugle que esperan permiso de ocupación para ser entregadas. El ministro de Obras Públicas, Sabonge, indicó que pronto se espera concluir con la construcción de las vías Las Minas en Herrera y la carretera zona Plantanares, Pixba en Veraguas. El director del IDAN, que mencionábamos antes, pues adelantó que algunos proyectos están por ejecutarse para mejorar el suministro de agua potable. Él citó algunas como la planta potabilizadora de Regán en Panamá Oeste y Sabanitas en Colón. También señaló pues la próxima adjudicación de la ampliación de la planta Mendoza en La Chorrera. En tanto, el ministro Roger Tejada, que es el ministro de Gobierno, informó durante el gabinete que próximamente van a licitar 12 nuevos proyectos del Plan de Desarrollo de los Pueblos Indígenas dentro de las 7 comarcas. Oye, llegamos al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos. No se despegue porque viene información deportiva completa y variada con La Cancha. Miguel Ángel Cuadra, Manolo Álvarez Cedeño y DJ Rich se quedan para llevarles 2 horas de información deportiva. Yo estoy con ustedes a partir de las 12 en punto mañana jueves aquí en Menú Ejecutivo de Ancon y por supuesto que los microinformativos que usted puede escuchar a lo largo de la tarde aquí en Radio Ancon. Me despido de ustedes, Magdiel Torres. Hasta pronto.